como siempre es un placer saludarles a esta hora de la tarde aquí en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con el Seremi de Gobierno, Marco Vivanco. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión y en la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Gusto saludarte a ti y contento de estar aquí por primera vez contigo en Antofagasta Televisión. Así, también es un gusto conversar con usted, Seremi. Justamente quisiera llevarle un tema que todos estos días ha estado en la palestra pública, que tiene que ver, por supuesto, con noticias falsas que se han generado durante toda la pandemia. Eso es cierto, hemos debido lidiar desde los medios de comunicación y el gobierno con una serie de publicaciones, pero hace varios días en la región de Antofagasta y particularmente en la comuna está rondando este rumor y publicaciones respecto de una vuelta a la fase 2, ¿cierto? Y de hecho con fecha y todo, hasta el 22 de diciembre estas publicaciones que circulan y el gobierno ha debido nuevamente lidiar con aquello. ¿Cómo se mejora justamente la información, Seremi, en estos puntos respecto de lo que el gobierno tiene que comunicar y donde muchas veces hemos sido todos sorprendidos respecto de la toma de decisión desde el nivel central en torno, ¿cierto?, a las distintas necesidades que ha ido arrojando la pandemia y a la toma de decisión que no muchas veces es tan anticipada y nos toma por sorpresa? ¿Cómo se va manejando justamente aquello cuando este rumor crece y crece? Sí, bueno, lo primero, lamentar y condenar estos rumores que surgen a través de redes sociales, estas personas que entregan información falsa, que terminan confundiendo a la comunidad, poniendo más nerviosa a las personas de lo debido, porque como tú bien lo decías, es información falsa. Lo hemos dicho desde el comienzo de la pandemia, las únicas personas autorizadas para entregar la información y la información oficial siempre va a ser entregada a través del Ministerio de Salud y después siendo replicada por el gobierno regional. Son las únicas fuentes oficiales de información y el llamado a la comunidad, el mismo de siempre, a mantenerse informados solamente a través de estos canales. Por eso nosotros estamos realizando los puntos de prensa, que si bien es cierto ya no son tan periódicos como lo hicimos en un principio de la pandemia, que eran todos los días, lo seguimos realizando en los días que hay precisamente anuncios desde nivel central, que son los días lunes, los días jueves, que es el día en que se reúne el comité de expertos para analizar cuáles van a ser las medidas para las distintas comunas del país, ya sea avanzar o retroceder o mantenerse en las distintas etapas del paso a paso. Por tanto, antes de la reunión del comité de expertos, que te reitero, son los días lunes y los días jueves, nadie tiene la información para decir, como tú lo decías, no, el 21 o el 22 de diciembre vamos a retroceder a paso 2, porque eso es totalmente falso. No hay nadie que pueda tener esa información porque son decisiones que se toman a través del comité de expertos con toda la información que se le entrega tanto de nivel regional como a través de la autoridad de salud. Ahora, Seremi, ¿de qué manera también se puede ir generando, no sé si una autocrítica, pero un poco ir analizando justamente desde el punto de vista comunicacional cómo el gobierno debe ir abordando? Porque no es la primera vez que hemos debido enfrentar situaciones, yo digo noticias falsas, durante toda la pandemia las hemos tenido y tanto a nivel central como a nivel obviamente regional deben atenderse. ¿Qué herramientas hoy día, de qué manera ustedes han buscado también mejorar cuando a veces uno comunica cuestiones que son complejas? No siempre ha sido fácil entender, por ejemplo, la diferencia de cifras, la diferencia en el caso de fallecidos por COVID-19, de sospechosos por COVID-19. Aquí hay mucha información que al grueso de la población no siempre le llega. ¿De qué manera se está buscando también reforzar aquello que es tremendamente importante para el autocuidado, que es tener la correcta información, ¿cierto?, a disposición? Sí, entendemos que en esta pandemia nos ha hecho aprender muchas terminologías distintas que de repente no manejábamos, que son un poquito complejas de entender, y es por eso que estamos haciendo un despliegue con todo el gobierno regional. De hecho, durante esta semana, sin ir más lejos, en los distintos Seremi están yendo a los distintos medios de comunicación, no solamente para hablar de su cartera, sino que también para hablar de los distintos temas del coronavirus, de explicar cuáles son las terminologías, de explicar lo que te decía anteriormente, de que las decisiones de retroceder, avanzar o mantenerse en una etapa del plan paso a paso son los lunes y los jueves, y no ninguna otra información se va a filtrar antes de eso. Por lo tanto, es lo que estamos haciendo en un despliegue con todos los Seremis, independiente que de repente no sea la cartera suya o su especialidad la salud, pero le estamos entregando minutas para que puedan hacer esta difusión a la comunidad. Ahora, Seremi, lo llevo al caso de que efectivamente hemos registrado durante los últimos días un aumento de casos nuevos reportados.
en la región de Antofagasta, particularmente en la comuna de Antofagasta, también en la comuna de Tocopilla preocupa el aumento de algunos casos y se ha evidenciado también brotes específicos que conocíamos en la pasada jornada. ¿Cómo también entonces se enfrenta el gobierno respecto de que las cifras están indicando que efectivamente podríamos, algunos dicen que estamos igual que a fines de abril? ¿Usted comparte un poco esa proyección que se está haciendo respecto del aumento de casos en la zona? Sí, sin duda alguna que nos preocupa. Sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos un 33% de aumento de casos a nivel regional y la mayoría de ellos concentrados en lo que son en la comuna de Antofagasta, la comuna de Tocopilla, como tú bien lo decías, y también Mejillones, que también nos preocupa muchísimo. Quizás la provincia de Loa queda un poquito fuera de este análisis porque ha estado con niveles bastante bajos durante varias semanas y se han mantenido así y esperemos que así siga siendo. Pero las otras comunas nos preocupan y nos ocupan y eso significa aumentar las fiscalizaciones, aumentar los llamados al autocuidado porque seguimos insistiendo, la principal barrera, la más importante, la más efectiva es el autocuidado para prevenir contagios. Nosotros como gobierno regional de todas formas estamos trabajando en planes preventivos y también proyectándonos y poniéndonos incluso en los peores casos, que como tú bien lo decías, que sean cifras o que esté pasando lo que sucedió en las últimas semanas de abril y que terminó con días muy negros a mitad de año. Nosotros no queremos que pase eso, nos estamos preparando evidentemente por si vuelve a suceder una ola de contagios de esa forma, pero queremos no llegar a eso y para no llegar a eso, como te digo, el refuerzo de la fiscalización y sobre todo el llamado a la gente que haga el autocuidado, que es lo más importante y no este relajo que se ha visto un poco en las últimas semanas. Sí, Seremi, muchos podrían pensar efectivamente que medidas a estas alturas, cuando ya estamos, ¿cierto?, en plena compra de fiestas de fin de año, está un poco llegando tarde. ¿De qué manera esto se pudo prever? Porque era lógico, si uno piensa, incluso no siendo experto, por supuesto, que esto iba a ocurrir a fin de año, es decir, claramente vamos a tener un aumento de reuniones familiares, incluso la propia Seremi de Salud hoy día decía, las licenciaturas, que si bien están, ¿cierto?, ajustadas a protocolo, se están transformando también en focos porque hemos visto muchísimas más personas a lo mejor de los aforos permitidos en los establecimientos educacionales que las están llevando a cabo. Entonces, eran medidas que claramente no llegarán un poco tarde respecto de lo que era lógico que iba a pasar en el mes de diciembre. O sea, las medidas se han tomado y se han informado para que todos las vayan aplicando. Ahora lo que necesitamos, por supuesto, es la ayuda no solamente de la comunidad, sino que también de las distintas instituciones para que respeten las medidas. A esta altura tenemos protocolos para casi todas las actividades, para las ceremonias religiosas, para ir a un supermercado, para las licenciaturas. Todo tiene un protocolo COVID que se ha realizado hace ya un par de semanas atrás y se ha sociabilizado con las distintas instituciones. Por eso, lo que te decía anteriormente, lo importante es el autocuidado, es lo principal, y también el respeto por parte de las distintas instituciones de hacer valer lo que los protocolos indican. Nosotros ahora estamos precisamente en la etapa de fiscalizar estos protocolos y así como, por ejemplo, en este fin de semana en la Seremía de Salud cursó 6 sumarios sanitarios a distintos establecimientos que no estaban cumpliendo estos protocolos que ya están establecidos desde un tiempo a esta parte. Ahora, también en respecto de los protocolos que usted habla, también uno que proyecta, no solo era lo de diciembre que preocupaba a la gran a los expertos o a la gran masa ciudadana, ¿no?, respecto a lo que iba a pasar en diciembre, sino que muchos están pensando también en este protocolo de playas y piscinas que ya está vigente, que ya se ha ido difundiendo, pero que si uno ve en la práctica es poco probable que en la playa se logre aplicar. Hoy día justamente desde el municipio se realizó un acto también de difusión e información con el propósito de ir controlando esa movilidad. ¿De qué manera también, Seremi, vamos a reforzar aquello que si vemos este nivel de contagio diario, probablemente con lo que viene en el verano vamos a tener sin duda esta segunda ola también en el norte? Sí, sin duda, y por eso el trabajo conjunto entre toda la autoridad es sumamente importante y en ese sentido se está trabajando en distintos comités operativos de emergencia que nosotros hacemos los días miércoles en coordinación con Carabineros, con la PDI, con la Gobernación Marítima, sobre todo en este caso, para poder hacer las fiscalizaciones que hay en los distintos balnearios y el borde costero de la región, que además es muy amplio, es muy grande, entonces cuesta un poco estar fiscalizando en todo momento. Nosotros nos encantaría tener un fiscalizador 24/7 en todo el borde costero de la región, pero evidentemente eso es imposible de realizar. Por tanto, el llamado es a la comunidad que respete, y son medidas tan sencillas, que es el uso de la mascarilla, que es mantener el distanciamiento
físico de 1 metro y los grupos que están distanciados, y ahí en el balneario ya se ha hecho un ejercicio para mantener los grupos distanciados a unos 2, 3 metros cada uno. Son medidas súper sencillas las que hay que tomar y lo importante, insisto, la primera medida es el autocuidado, es tomar conciencia de que el virus todavía sigue rondando y que lo principal es que todos nos apoyemos y nos cuidemos entre todos. Claro, pero usted ve probable el respetar, porque es cierto, es un día de semana y de hecho estamos mostrando imágenes que ocurrieron solo esta tarde en una actividad, como decía recién, municipal. Pero claro, uno va un sábado y un domingo y efectivamente es muy poco probable que se respete, es decir, es mucho más la cantidad de personas que está acudiendo a los distintos balnearios, Seremi. O sea, ¿de qué manera entonces vamos a tener que restringir los aforos? ¿Hay algo que se esté pensando respecto a las comunas costeras del país que lleve a tener protocolos quizás más rigurosos respecto a lo que ocurre en los balnearios? Lo hemos conversado, de hecho, qué otras medidas podemos tomar más allá de lo que está establecido en los protocolos sanitarios, que este distanciamiento social, el uso de la mascarilla y otros temas. Por ejemplo, lo que tú bien decías, es un poco complejo poder quizás restringir el acceso a la playa. Es bien difícil de poder hacer. Por lo tanto, lo primero que estamos tomando es intensificar lo que son las fiscalizaciones. De hecho, hace poco salió un oficio a todos los servicios públicos para también poner a disposición de las personas que puedan unirse a los equipos de fiscalización para poder tener más personas y hacer resguardo en los distintos bordes costeros de nuestra región, que por lo demás es muy amplia y muy difícil de poder fiscalizar. Ahí vemos en imágenes, además, Seremis, a Wilson Díaz, que también recientemente, al igual que ustedes, están ocupando cargos y liderazgos políticos que les va a tocar enfrentar de cara, ¿cierto?, también en lo que queda de este año y el próximo. ¿Cómo proyecta también la relación con esta nueva autoridad comunal? Todos conocemos que en algún momento hubo momentos bien tensos entre la administración comunal y el gobierno regional, ¿cierto?, en meses pasados. Luego hemos tenido 2 autoridades en el cargo en poco tiempo y ya llegando, ¿cierto?, al sillón edilicio Wilson Díaz. ¿Cómo se proyecta también en la relación, en lo político, en el trabajo conjunto también con la autoridad? Usted se ha juntado ya con él, también con el intendente, me imagino, claro, y todo su equipo de trabajo, respecto de lo que puede ser esta gestión de Wilson Díaz. Personalmente todavía no he tenido la opción de juntarme con el alcalde, pero las puertas están abiertas para trabajar con todos los alcaldes y así lo hemos hecho. Hemos tenido distintas reuniones con los alcaldes de todas las comunas de nuestra región para ir coordinando distintas medidas para proteger la salud de las personas, que es el principal objetivo que tenemos, y después otros que son muy importantes también para la región, como por ejemplo ir recuperando los empleos, sin ir más lejos. La semana pasada, cuando estuvo el ministro del Interior aquí en la región, se juntó con los alcaldes, se les invitó a todos los alcaldes, algunos lamentablemente por agenda no pudieron asistir, pero estuvieron todos invitados y se les convirtió en la estrategia para ir haciendo la reactivación económica de la región y recuperando empleos. O sea, las puertas están abiertas y la idea es poder trabajar con todos los alcaldes de nuestra región, porque no hay otra forma de que las cosas resulten que con el trabajo mancomunado. Sí, Seremi, hace poco también se conocía el detrimento, ¿cierto?, al patrimonio municipal a propósito de varios temas ahí que han estado en la polémica. También hace algunos días se visitaban obras que han estado abandonadas y que están prácticamente terminadas y que ahí se requiere también coordinación desde el gobierno regional y con el municipio también. ¿Cómo proyectan respecto de esos temas o lo que puede ser este 2021? Proyecciones que podrían estar a muy mal traer respecto de los pocos fondos quizás municipales que se tengan o también de aquellos proyectos que no logran sacarse adelante y que son justamente de trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno. Tenemos que sacar estas obras adelante, eso es lo que más importa. Nosotros nos debemos que estas obras estén ya disponibles para la comunidad y por eso, insisto, las puertas del gobierno regional están abiertas para poder comunicarnos, para poder destrabar ciertos temas que por ABC motivos, ¿cierto?, por distintas razones no han podido ir avanzando como a uno le gustaría, pero la disponibilidad está para hacer este trabajo y ir sacando adelante obras, como hemos sacado adelante otras obras muy emblemáticas para la región. Como un ejemplo emblemático quizás es la obra de Rutas del Loa, que tú te recordarás, estuvo mucho tiempo entrampada, pero se llegó al acuerdo, se conversó con el alcalde de la comuna de Sierra Gorda, se firmó un acuerdo con él y ya la obra está avanzando, porque además que es una obra muy necesaria en términos de seguridad para la región. Son obras que nos van a permitir ir generando empleo que es tan necesario para todas las personas que perdieron esta fuente de dinero en estos meses de pandemia. Seremi, el 2021 va a ser un año de elecciones. Claramente vamos a escoger cierto alcalde, vamos a escoger a los constituyentes, vamos a tener la elección de gobernadores regionales. Ya tuvimos
vimos un poquito, ¿cierto?, en esta primaria que se realizó de gobernadores y alcaldes en la comuna de Antofagasta en particular, bastante tensión, incluso ahí se llega hasta Contraloría acusando intervencionismo político, un poco cual también plantea desde su liderazgo, desde la cartera que le toca también dirigir, ¿cómo se va a dar esta relación? Porque vamos a tener tensión en lo político cuando las campañas estén más desatadas, vamos a usar términos bien coloquiales, ¿cierto?, en algunos meses probablemente lo vamos a ver, y tensión entre los distintos partidos y un liderazgo y un rol que el gobierno va a tener que jugar en medio de tanta campaña política que se va a estar realizando en algún minuto. Sí, sin duda alguna se vienen meses que son desafiantes en ese sentido y que son importantes para toda la región y el país, con decisiones muy importantes, como tú bien lo decías, vienen las elecciones de gobernador, el alcalde, los constituyentes, y nosotros como gobierno vamos a hacer primero lo más importante, todo nuestro esfuerzo para que estos procesos se realicen de la mejor forma posible, que todas las personas que quieran realizar su voto lo puedan realizar de la forma más segura posible y en ese sentido vamos a trabajar para que se respeten todos los protocolos como se ha hecho durante todos estos procesos eleccionarios, como fue por ejemplo el plebiscito que fue muy concurrido y donde todos los protocolos se respetaron, y esa es la primera misión que tenemos como gobierno, por supuesto, entregar las facilidades y poner todo a nuestra disposición para que estos procesos que son tan importantes para la ciudadanía se lleven adelante de la mejor forma posible. ¿Usted descarta ese intervencionismo político que en un rato se trató de endosar también a las autoridades gobernantes, en este caso en la primaria y en la campaña que se realizó hace algún tiempo? Mira, si bien es cierto, siempre salen estos temas cuando están las etapas de elecciones, ¿cierto? Que se habla de intervencionismo, que se habla de una y otra cosa. Nosotros estamos trabajando para todos. El gobierno está trabajando para la comunidad y en ese sentido no estamos apoyando a un candidato en particular. Seremi, quiero llevarlo también a otro tema muy contingente. Todos estos días hemos estado, ¿cierto?, viendo sobre la mesa el tema de los presos políticos o denominados presos políticos del estallido social. Los senadores, ¿cierto?, de oposición, como todos sabemos, presentaron un proyecto de ley que busca el indulto, donde el presidente ya ha dicho que buscaría entonces vetar y que en algunos sectores tampoco ha ido encontrando eco. Sin embargo, en Antofagasta y así también en otros puntos del país, en la capital nacional, hemos tenido diversas movilizaciones de madres, de familiares, exigiendo, ¿cierto?, la liberación en algunos casos emblemáticos como en Antofagasta, ¿cierto?, el de Axel, de solo 14 años. ¿De qué manera también van a enfrentar, y desde este liderazgo también que le corresponde a usted, cuando el gobierno ya ha planteado una postura, obviamente, pero tienen además una presión social constante respecto de estos familiares que están movilizándose prácticamente a diario? Sí, mira, lo primero y hay que ser muy claro, acá no hay ningún tipo de presos políticos en Chile, acá no hay ninguna persona que esté detenida producto de pensar distinto, y eso es una opinión que tenemos, incluso lo ha dicho el padre Berríos el otro día, incluso ha sido respaldado por Human Rights Watch, que también lo señaló así. Acá hay personas que están detenidas por haber hecho algún delito. Y por lo tanto, nosotros y el presidente, como tú bien lo decías, ya ha sido muy claro en eso. No estamos para nada de acuerdo con este proyecto de ley, porque ¿qué le decimos a esas personas que les saquearon el negocio, que les incendiaron una farmacia? Acá en nuestra región vivimos tantos hechos que fueron muy complejos y que le afectaron el empleo a muchas personas. Ese tema tiene que ser perseguido y tiene que ser castigado por quien corresponde, que son los tribunales de justicia, y que es un ente absolutamente separado al gobierno de turno. Y por lo tanto los procesos judiciales tienen que seguir el destino que correspondan. La manifestación pacífica, decir claramente cuáles son tus ideas, eso está por supuesto absolutamente permitido y está consagrado en nuestra Constitución. Pero hacer hechos violentos como lanzar una bomba molotov, como hacer un saqueo, eso no lo vamos a permitir, y tienen que ser los tribunales los que hagan las condenas que corresponden a esas personas. Sí, lo que han dicho justamente es que es caso a caso. Efectivamente podrá haber cuando las causas así lo están indicando. De hecho, la Fiscalía decía hoy día que quienes están, ¿cierto?, condenados hoy día o están en prisión preventiva están apegados, ¿cierto?, a la norma actual. Lo que pasa es que algunos abogados, y como ha ocurrido el caso de Lester también hace algún tiempo, y quien finalmente fue
puesto en libertad a la espera de su juicio por no encontrarse quizás, ¿cierto?, todas las pruebas contundentes para poder mantenerlo en prisión preventiva. Hay un antecedente también en la región y en la comuna de Antofagasta, Seremi. Entonces, ¿no es mejor revisar caso a caso respecto de esta situación y no generalizar, o es un poco la postura que también uno puede ir viendo respecto a lo que ocurre, sobre todo en el caso particular de la región? Es que, insisto, estos son procesos que llevan los tribunales, y son los tribunales, que son entes absolutamente independientes del gobierno, los que tienen que tomar las decisiones que estimen convenientes en cuanto a las medidas cautelares que se les entreguen a las personas que están acusadas de algún tipo de delito. A nosotros lo que nos referimos es a este proyecto de ley que fue presentado, ¿cierto?, que no es más que un indulto, es casi no tener una sanción a distintos hechos que son muy complicados, como incluso, por ejemplo, en este proyecto sale el homicidio frustrado. Entonces, esas son cosas que no podemos permitir. Seremi, respecto de esto mismo, ¿cierto? Lo conversábamos recién, vamos a tener tiempos de tensión respecto de las elecciones que se vienen. Hay momentos tensos a propósito del debate de los presos políticos o del indulto. El padre Berríos lo que decía, claro, que él no está muy de acuerdo con el indulto, pero sí en algún momento pedía revisar la situación de quienes hoy día están privados, ¿cierto?, de libertad. ¿De qué manera también está proyectando entonces el 2021 respecto de las organizaciones, de las madres que piden audiencia también con el gobierno y los distintos entes para buscar una salida en muchos casos a esta situación? Insisto, los temas judiciales los tiene que definir y se tendrán que resolver en los tribunales, y evidentemente ahí pueden haber caso a caso los distintos procesos que se están llevando. Ahora, por supuesto, nosotros como gobierno siempre estamos con las puertas abiertas de escuchar lo que la comunidad, ¿cierto?, solicita. Las personas que han pedido audiencia siempre han sido recibidas acá en la Intendencia Regional, pero nosotros nunca vamos a intervenir en procesos que de partida son de un organismo independiente como son los tribunales de justicia, y esperemos que todas las causas lleguen ya a una resolución lo antes posible, pero insisto, son cosas que tienen que ver los tribunales. ¿Y cómo proyecta en definitiva, Seremi, entonces el 2021 respecto de lo que hemos vivido en pandemia, movilizaciones sociales, un debate constituyente, ¿cierto?, abierto, en el que en definitiva vamos a tener que poner sobre la mesa y sobre esta discusión una serie de temas también sociales, políticos, del tipo de Estado que se quiere? ¿Cómo proyecta también el gobierno todo este contexto hacia el 2021? Sin duda que el 2021 va a ser un año lleno de muchos desafíos importantes para el país, pero que nosotros creemos que nos pueden llevar a un país que queremos todos. Eso es lo que tenemos que trabajar, el país que todos queremos, o que todos merecemos, más bien dicho. Y es lo que nosotros vamos a buscar como gobierno, para que los procesos se realicen de la mejor forma posible, los procesos eleccionarios que tenemos que realizar durante el 2021, el proceso constituyente que también se va a realizar para llegar a una constitución que represente a todos y a todas, incluyendo también a los pueblos originarios. De hecho, sin ir más lejos, el día de hoy ya en la Cámara de Diputados se fue aprobado esto para que hayan escaños reservados para los pueblos originarios del país, para que así sea una constitución que nos represente a todos. Tenemos que trabajar en recuperar el empleo, y ahí, sobre todo como gobierno regional, vamos a estar poniendo hincapié en eso, porque eso es lo más importante, más allá de los bonos, que hemos hecho muchísimo por eso también. Hemos hecho una red de protección social muy fuerte, muy importante, una de las más robustas de Latinoamérica, para poder ir en apoyo a más de 14 millones de chilenos que son beneficiados por esta red de protección social. Pero nosotros entendemos que lo más importante es la recuperación del empleo, y vamos a trabajar en eso durante el 2021, como te decía, particularmente en la región, reactivando obras que son muy necesarias, como por ejemplo la Plaza de María Elena. Hace poco pusimos la primera piedra de un conjunto habitacional que se va a construir en La Chimba, que por primera vez en la historia de nuestra región van a ser 6 conjuntos habitacionales que se van a construir de forma paralela por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que va a generar aproximadamente 14.000 empleos en la etapa PIC. Eso es lo que nos preocupa. Sin duda alguna va a ser un año 2021, Carolina, lleno de exigencias, con muchos desafíos, y por supuesto que vamos a trabajar fuerte para poder llegar con estas cosas a la comunidad que tanto lo necesita. Bien, Seremi, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de hoy día. Gracias, Carolina, a ti por el tiempo. Un saludo cordial a ti y a todo el equipo de Antofagasta Televisión. Buenas tardes, Seremi. Ahí conversábamos entonces con Marco Vivanco, Seremi.
temas contingentes y de cómo también se proyecta este 2021 con varias elecciones y con varias discusiones de fondo que además está dando el país. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos como siempre en este espacio aquí en La Entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión.